¿Te has preguntado alguna vez cómo un nombre que significa portador de luz se convirtió en sinónimo del mal absoluto? Si estás viendo este video desde tu celular, por favor dale like. Esto nos ayuda muchísimo a llegar a más personas que necesitan conocer esta verdad. Además, me encantaría saber desde qué país nos estás viendo y a qué hora del día estás con nosotros. Déjamelo en los comentarios. Hoy vamos a desentrañar uno de los misterios más fascinantes de la historia religiosa y cultural de Occidente. Vamos a descubrir cómo un simple planeta en el cielo griego se transformó en el príncipe de las tinieblas del cristianismo, y cómo un filósofo judío del siglo XVII reveló la verdad detrás de esta transformación que ha moldeado nuestro entendimiento del bien y del mal durante milenios. ¿Sabías que el nombre Lucifer aparece solo una vez en toda la Biblia? Y que esa única aparición no se refería originalmente a ningún demonio o ángel caído. Lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu comprensión de una de las figuras más temidas de la tradición occidental, el amanecer de una idea. Los orígenes griegos. En la antigua Grecia, cuando los primeros filósofos alzaban sus ojos al cielo nocturno, observaban con fascinación un fenómeno que se repetía cada mañana. Una estrella brillante que aparecía justo antes del amanecer, anunciando la llegada del sol. ¿Pero era realmente una estrella? Los griegos no lo sabían, pero esta estrella matutina sería el origen de una de las transformaciones más extraordinarias de la historia religiosa. Los antiguos griegos llamaron a esta luminosa aparición celestial fósforos, que literalmente significa portador de luz o el que trae la luz. Era hijo de la diosa Eos, la aurora, y hermano de Eósforo. ¿Pero por qué dos nombres para la misma entidad? Aquí es donde la historia se vuelve fascinante. Los griegos, con su limitada comprensión astronómica, no podían percibir que lo que veían en el cielo matutino y lo que observaban al atardecer era el mismo objeto celestial. Para ellos existían dos entidades completamente separadas. Fosforos, la estrella del amanecer, y Héspero, la estrella vespertina. Esta dualidad no era solo astronómica, sino profundamente simbólica. Fosforos representaba la esperanza, el nuevo comienzo, la promesa de un nuevo día. Era el mensajero que anunciaba que la oscuridad había terminado y que la luz estaba por llegar. ¿Puedes imaginar algo más hermoso y esperanzador? En los himnos homéricos, Fosforos era descrito como un joven de extraordinaria belleza, cabalgando por el cielo en un carro dorado, despertando al mundo con su luminoso resplandor. La mitología griega le atribuía a Fosforos una personalidad noble y generosa. Era considerado el más hermoso de los dioses menores, y su aparición cada mañana era vista como un acto de benevolencia hacia la humanidad. Los poetas lo cantaban como el heraldo de la esperanza, el que traía buenas noticias del reino de los dioses. ¿Te das cuenta de la ironía? Lo que más tarde se convertiría en el símbolo del mal absoluto, comenzó como la más pura representación de la luz, la esperanza y la belleza. Los griegos veían en Fósforos no solo un fenómeno astronómico, sino una manifestación de lo divino que tocaba directamente sus vidas cotidianas. Los astrónomos griegos más sofisticados, como Pitágoras, eventualmente descubrieron que Fosforos y Héspero eran el mismo objeto celestial, pero esta revelación no cambió inmediatamente las tradiciones religiosas y poéticas. El concepto de Fosforos ya estaba profundamente arraigado en la cultura griega y continuaría evolucionando a través de los siglos. La transformación romana. Nace Lucifer. Cuando los romanos conquistaron Grecia, no solo se apropiaron de sus territorios, sino también de su rica tradición mitológica. Pero los romanos, siendo los pragmáticos organizadores que eran, tenían una manera particular de adaptar las creencias griegas a su propia cultura. Así nació el nombre que cambiaría la historia, Lucifer. Los romanos tomaron el concepto griego de fósforos y lo tradujeron directamente al latín. Lux significa luz y ferre significa llevar o portar.
Por lo tanto, Lucifer era simplemente la traducción latina perfecta de fósforos, el portador de luz. Pero ¿por qué esta traducción sería tan significativa para el futuro? En la Roma antigua, Lucifer mantuvo todas las características positivas de su predecesor griego. Era venerado como una deidad benévola, asociada con la sabiduría, la iluminación y el conocimiento. Los romanos veían en Lucifer un símbolo de la razón triunfando sobre la ignorancia, de la civilización avanzando sobre la barbarie. Los poetas romanos como Ovidio y Virgilio escribieron hermosamente sobre Lucifer, describiéndolo como el más brillante de los astros, el que guiaba a los navegantes en el mar y a los viajeros en tierra. En las Metamorfosis de Ovidio, Lucifer aparece como una figura de extraordinaria belleza y poder, capaz de transformar la noche en día con su mera presencia. ¿Sabías que en la Roma imperial muchas familias patricias tenían nombres derivados de Lucifer? Lucianus, Lucilius, Lucilla. Todos estos nombres contenían la raíz luc, que se relacionaba con la luz. Ser asociado con Lucifer era considerado un honor, una bendición que conectaba a la persona con las fuerzas más elevadas del cosmos. Los filósofos romanos, especialmente los estoicos, desarrollaron complejas teorías sobre Lucifer como símbolo de la razón universal. Para ellos, Lucifer representaba el Logos, la razón divina que ordenaba el universo. Marcus Aurelius, en sus Meditaciones, hace referencias poéticas a la estrella matutina como símbolo de la sabiduría que debe guiar al gobernante justo. Incluso en los primeros siglos del cristianismo, cuando esta nueva religión comenzaba a extenderse por el Imperio Romano, el nombre Lucifer no tenía ninguna connotación negativa. De hecho, algunos cristianos primitivos utilizaban el nombre Lucifer como metáfora para Cristo mismo, viendo en él al verdadero portador de luz que iluminaría al mundo. La Revolución Cristiana, reinterpretando las Escrituras. Aquí es donde la historia toma un giro dramático que cambiaría para siempre el significado de un nombre. En el siglo IV después de Cristo, un erudito llamado Jerónimo de Estridón emprendió una tarea monumental: traducir toda la Biblia al latín. Esta traducción, conocida como la Vulgata, se convertiría en la versión oficial de la Iglesia Católica durante más de 1000 años. Jerónimo era un hombre extraordinariamente culto, conocía el hebreo, el griego y, por supuesto, el latín. Pero cuando llegó a traducir un pasaje específico del libro de Isaías, tomó una decisión que tendría consecuencias que él jamás pudo imaginar. ¿Qué pasaje era este? Isaías 14:12, que en hebreo dice: Eish nahalta mishamayim Helel ben Shasher. ¿Cómo caíste del cielo, oh Helel, hijo de la mañana? Jerónimo tradujo Helel ben Shaher como Lucifer Kimane Orievaris. Lucifer, tú que te alzabas por la mañana. Esta traducción era lingüísticamente correcta, ya que Helel en hebreo significa el que brilla o el resplandeciente, y Ben Shayer significa hijo de la mañana o hijo del amanecer. Lucifer, como hemos visto, era la traducción latina perfecta para esta descripción. Pero ¿de qué hablaba realmente este pasaje de Isaías? Aquí es donde la historia se vuelve fascinante y reveladora. El profeta Isaías no estaba hablando de ningún ángel caído, ni de ninguna entidad sobrenatural. Estaba hablando del rey de Babilonia, específicamente de Nabucodonosor II, quien había conquistado Jerusalén y llevado al pueblo judío al exilio. El contexto histórico es crucial para entender el verdadero significado. Isaías estaba profetizando la caída del imperio babilónico, utilizando un lenguaje poético y metafórico que era común en la literatura profética hebrea. Cuando dice, ¿cómo caíste del cielo, oh Helel, hijo de la mañana?, está usando la imagen de la estrella matutina que aparece brillante y luego se desvanece con la salida del sol como metáfora de la caída de un rey poderoso. La metáfora era perfecta.
Así como la estrella matutina brilla intensamente antes del amanecer, pero luego desaparece con la luz del sol, así el rey de Babilonia había brillado con poder y gloria, pero estaba destinado a caer. Era una profecía política, no teológica, una predicción sobre el destino de un imperio terrenal, no una revelación sobre el reino espiritual. Los eruditos hebreos de la época de Isaías entendían perfectamente esta metáfora. El uso de imágenes celestiales para describir a gobernantes terrenales era común en la literatura del Antiguo Oriente. El rey de Babilonia se había alzado como la estrella matutina, brillante y poderoso. Pero como toda estrella matutina, estaba destinado a desvanecerse. Pero entonces, ¿cómo se transformó esta metáfora política en una narrativa sobre un ángel caído? La respuesta está en los siglos que siguieron, cuando los intérpretes cristianos comenzaron a leer este pasaje de una manera completamente diferente. La reinterpretación cristiana. Construyendo el mito. En los primeros siglos del cristianismo, los teólogos y padres de la Iglesia comenzaron a desarrollar una interpretación completamente nueva del pasaje de Isaías. Influenciados por tradiciones apocalípticas judías, literatura pseudoepigráfica y la necesidad de explicar el origen del mal en un mundo creado por un Dios benevolente, estos pensadores comenzaron a ver en Isaías 14:12 algo mucho más profundo que una simple profecía política. ¿Pero por qué hicieron esto? La respuesta está en uno de los problemas teológicos más complejos que enfrentaba el cristianismo primitivo. Si Dios es todopoderoso y totalmente bueno, ¿de dónde viene el mal? Esta pregunta, conocida como el problema de la teodicea, requería una respuesta que no comprometiera la naturaleza divina ni la responsabilidad moral humana. Los teólogos encontraron en el pasaje de Isaías una posible solución. Si reinterpretaban la caída del cielo no como la caída de un rey terrenal, sino como la caída de un ser celestial, podían explicar el origen del mal sin culpar a Dios. Así nació la idea de que Lucifer había sido originalmente un ángel de extraordinaria belleza y poder que se había rebelado contra Dios por orgullo y había sido expulsado del cielo. Esta interpretación se vio reforzada por otros pasajes bíblicos que, sacados de su contexto, parecían apoyar la narrativa. Lucas 10:18, donde Jesús dice, «Vi a Satanás caer del cielo como un rayo», fue conectado con el pasaje de Isaías. También Ezequiel 28:12-17, que habla de la caída del querubín ungido en el contexto de una profecía contra el rey de Tiro, fue reinterpretado como una descripción de la caída de Lucifer. Los padres de la Iglesia como Orígenes, Tertuliano y más tarde Agustín de Hipona desarrollaron gradualmente la narrativa completa. Lucifer había sido creado como el más hermoso de los ángeles, dotado de sabiduría e inteligencia superiores. Era el querubín ungido que cubría, el guardián del trono de Dios, el más cercano al Creador. Pero, ¿qué había causado su caída? La respuesta era el orgullo. Lucifer, contemplando su propia belleza y poder, había desarrollado el deseo de ser igual a Dios. Había dicho en su corazón, «Subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo». Esta narrativa se desarrolló aún más con el tiempo. Se decía que Lucifer había logrado convencer a 1/3 de los ángeles para que se unieran a su rebelión. Se había librado una guerra en el cielo, con el arcángel Miguel liderando las fuerzas leales a Dios. La batalla había sido épica, pero inevitable había sido la derrota de los rebeldes. Como castigo, Lucifer y sus seguidores habían sido expulsados del cielo y transformados en demonios. El hermoso Lucifer se había convertido en el horrendo Satanás, el adversario de Dios y el tentador de la humanidad. Su reino ya no era el cielo, sino el infierno, y su propósito ya no era servir a Dios, sino corromper a la humanidad. Esta narrativa, aunque no estaba explícitamente en la Biblia, se volvió fundamental para la teología cristiana.
Explicaba el origen del mal, justificaba la existencia del infierno y proporcionaba un marco para entender la lucha constante entre el bien y el mal que experimentaba la humanidad. El análisis crítico. La revolución spinoziana. En el siglo XVII, en una pequeña casa en La Haya, un joven filósofo judío llamado Baruch Spinoza estaba escribiendo una obra que revolucionaría para siempre el estudio de la religión y la Biblia. Spinoza había sido expulsado de la comunidad judía de Ámsterdam por sus ideas heterodoxas, pero esto no lo detuvo en su búsqueda de la verdad. ¿Qué había en las ideas de Spinoza que resultaba tan amenazante para las autoridades religiosas de su tiempo? Spinoza propuso algo radical, que la Biblia debía ser estudiada como cualquier otro texto histórico, utilizando métodos críticos, análisis filológico y contextualización histórica. No debía ser leída como una revelación divina inmutable, sino como una colección de escritos humanos producidos en contextos históricos específicos. En su Tratado Teológico Político, Spinoza aplicó esta metodología al estudio de las Escrituras. Cuando llegó al pasaje de Isaías 14:12, su análisis fue devastador para la interpretación tradicional. Utilizando su conocimiento del hebreo, del contexto histórico y de las convenciones literarias de la época, Spinoza demostró que el pasaje no tenía nada que ver con un ángel caído. Spinoza explicó que el término Helel ben Shacher era simplemente una referencia poética a la estrella matutina, utilizada como metáfora para describir la grandeza y posterior caída del rey de Babilonia. No había ninguna referencia a seres sobrenaturales, ninguna alusión a una guerra celestial, ninguna descripción de la caída de un ángel. Pero ¿por qué entonces se había desarrollado la interpretación cristiana? Spinoza tenía una respuesta provocativa. Las interpretaciones religiosas tradicionales servían propósitos políticos y sociales específicos. La figura de Lucifer, como el mal personificado, era útil para las autoridades religiosas porque proporcionaba una explicación externa para el mal, reducía la responsabilidad humana y, más importante, creaba miedo que podía ser utilizado para controlar a las poblaciones. Spinoza argumentaba que el concepto de Lucifer como Satanás era una construcción teológica diseñada para mantener el poder clerical. Si las personas creían en un enemigo sobrenatural poderoso, necesitarían la protección de la Iglesia. Si temían la condenación eterna, obedecerían las autoridades religiosas. El miedo a Lucifer era en esencia una herramienta de control social. Para Spinoza, el mal no era una entidad externa que tentaba a la humanidad, sino simplemente la ausencia de perfección, la falta de conocimiento o la actuación desde pasiones irracionales. No había necesidad de postular un ser malévolo supremo para explicar el sufrimiento o la maldad en el mundo. Esta perspectiva spinoziana era revolucionaria porque eliminaba el miedo como base de la religión y proponía en su lugar una comprensión racional de la existencia. Si no había un Lucifer que temer, si el mal no era una fuerza externa, sino una falta de conocimiento o sabiduría, entonces la solución no era la sumisión a la autoridad religiosa, sino la educación, la reflexión y el desarrollo de la razón, la revelación de la verdad. Desmitificando a Lucifer, con el trabajo de Spinoza y el desarrollo posterior de la crítica bíblica moderna, la verdadera historia de Lucifer finalmente fue revelada. Esta revelación no fue solo académica, sino profundamente liberadora para aquellos que habían vivido bajo el peso del miedo a una entidad malévola sobrenatural. ¿Cuál era entonces la verdadera historia? Lucifer había comenzado como Fósforos, el hermoso dios griego que personificaba la estrella matutina. Los romanos lo habían adoptado como Lucifer, manteniendo todas sus asociaciones positivas con la luz, la sabiduría y la belleza. El nombre aparecía en la Biblia solo una vez, en una traducción latina de una metáfora poética sobre la caída de un rey babilónico.
La transformación de Lucifer, de portador de luz, a príncipe de las tinieblas, había sido un proceso gradual, llevado a cabo por siglos de reinterpretación teológica. No había sido una revelación divina, sino una construcción humana, desarrollada para servir necesidades específicas de la Iglesia primitiva y medieval. Esta revelación tenía implicaciones profundas. Si Lucifer no era realmente el mal personificado, si toda la narrativa de la caída del ángel era una reinterpretación posterior de textos que hablaban de otras cosas, entonces muchas de las bases teológicas del cristianismo tradicional necesitaban ser reexaminadas. ¿Pero qué significaba esto para la comprensión del bien y del mal? Para Spinoza y los pensadores que siguieron su metodología, significaba que la responsabilidad moral recaía directamente en los seres humanos. No podían culpar a una entidad externa por sus faltas, ni depender de una autoridad religiosa para su salvación. El mal, según esta perspectiva, era simplemente ignorancia, falta de sabiduría o la actuación desde pasiones irracionales. La solución no era el miedo o la sumisión, sino la educación, la razón y el desarrollo de la virtud. Esta era una perspectiva mucho más esperanzadora, pero también más exigente, porque ponía toda la responsabilidad en manos humanas. El impacto cultural y literario. Mientras los académicos revelaban la verdadera historia de Lucifer, la figura mitológica continuaba evolucionando en la literatura y el arte. Esta evolución cultural es fascinante porque muestra cómo las ideas pueden tomar vida propia, independientemente de su origen histórico. Dante Alighieri, en su Divina Comedia, presentó una imagen de Lucifer que influenciaría la imaginación occidental durante siglos. En el infierno de Dante, Lucifer no es un tentador seductor, sino un gigante monstruoso, congelado en el hielo del infierno más profundo, masticando eternamente a los traidores más grandes de la historia: Judas, Bruto y Casio. Esta representación de Lucifer como un ser más patético que temible reflejaba la teología medieval que veía en el mal no una fuerza creativa, sino una corrupción de la bondad original. Dante's Lucifer era impresionante por su tamaño, pero esencialmente impotente, reducido a una función mecánica de castigo eterno. Pero fue John Milton quien realmente transformó la percepción cultural de Lucifer. En Paradise Lost, Milton presentó a Lucifer como un personaje trágico de dimensiones épicas. Este no era el monstruo congelado de Dante, sino un ser de extraordinaria belleza y poder, cuya caída era tanto más trágica por la grandeza de lo que había perdido. El Lucifer de Milton era complejo, casi simpático. Su famosa declaración: «Es mejor reinar en el infierno que servir en el cielo», resonó con lectores que vivían en una época de revolución y cambio social. Para muchos, especialmente durante la Ilustración, Lucifer se convirtió en un símbolo de rebelión contra la autoridad tiránica. Los poetas románticos como Byron, Shelley y Blake llevaron esta interpretación aún más lejos. Para ellos, Lucifer representaba la lucha humana por la libertad, el conocimiento y la autodeterminación. Byron's The Vision of Judgment presentaba a Lucifer como más noble que las autoridades celestiales, mientras que Shelley veía en él un símbolo de la revolución contra la opresión. Esta evolución cultural es irónica cuando consideramos la revelación de Spinoza. Mientras los académicos demostraban que Lucifer había sido originalmente un símbolo de luz y conocimiento, los artistas estaban redescubriéndolo como exactamente eso: un portador de luz, pero ahora en oposición a la autoridad religiosa tradicional. Las consecuencias teológicas modernas. La revelación sobre el verdadero origen de Lucifer ha tenido consecuencias profundas para la teología moderna. Si una de las figuras más centrales de la tradición cristiana resultaba ser una construcción basada en malentendidos e interpretaciones incorrectas, ¿qué otras creencias tradicionales necesitaban ser reexaminadas? Los teólogos modernos han respondido a este desafío de varias maneras. Algunos han adoptado una aproximación más simbólica o alegórica,
argumentando que la verdad de las narrativas religiosas no depende de su exactitud histórica, sino de su significado espiritual o moral. Desde esta perspectiva, la historia de Lucifer sigue siendo verdadera, en el sentido de que simboliza la lucha humana con el orgullo, la rebelión y las consecuencias de alejarse de lo divino. Otros teólogos han abrazado la crítica histórica y han desarrollado nuevas comprensiones del mal que no dependen de la existencia de un adversario sobrenatural. Estos enfoques enfatizan la responsabilidad humana, la importancia de la comunidad en la formación moral y la necesidad de trabajar activamente por la justicia y la compasión. Pero ¿qué pasa con las tradiciones que han construido doctrinas enteras alrededor de la figura de Lucifer como Satanás? Este es un desafío particular para denominaciones que han enfatizado la realidad literal de la guerra espiritual, la tentación diabólica y la necesidad de protección divina contra fuerzas malévolas sobrenaturales. Algunos de estos grupos han rechazado completamente la crítica académica, insistiendo en que la interpretación tradicional es correcta independientemente de la evidencia histórica o filológica. Otros han tratado de encontrar maneras de reconciliar la investigación académica con sus comprensiones tradicionales, a menudo argumentando que Dios utilizó los errores de traducción e interpretación para revelar verdades más profundas. La diversidad de respuestas teológicas refleja la complejidad del desafío. Cuando una creencia ha sido central para una tradición durante siglos, cambiarla requiere no solo evidencia académica, sino también sabiduría pastoral y sensibilidad hacia las necesidades espirituales de las comunidades de fe. La relevancia contemporánea. En nuestro mundo moderno, donde el fundamentalismo religioso y los conflictos basados en diferencias teológicas continúan causando sufrimiento, la metodología espinociana ofrece una alternativa valiosa. La comprensión histórica y crítica de los textos religiosos puede promover la tolerancia, reducir los malentendidos y encontrar puntos comunes entre diferentes tradiciones. Pero ¿por qué es importante esta historia específica de Lucifer para nosotros hoy? La respuesta está en lo que revela sobre la naturaleza del miedo, la autoridad y la responsabilidad humana. Durante siglos, millones de personas han vivido con miedo a una entidad que resultó ser una construcción basada en malentendidos e interpretaciones incorrectas. Este miedo no ha sido neutral en sus efectos. Ha sido utilizado para justificar la persecución de herejes, la quema de brujas, la supresión del pensamiento crítico y la sumisión a autoridades que afirmaban tener conocimiento especial sobre las fuerzas sobrenaturales. Si este miedo estaba basado en un malentendido fundamental, entonces muchas de las injusticias cometidas en su nombre necesitan ser reconocidas y corregidas. La historia de Lucifer también nos enseña algo importante sobre la naturaleza del mal mismo. Si el mal no es una fuerza externa que nos tienta, sino algo que surge de la ignorancia, la falta de sabiduría o la actuación desde pasiones irracionales, entonces la solución no es la sumisión pasiva a la autoridad, sino el desarrollo activo de la razón, la compasión y la sabiduría. Esta comprensión tiene implicaciones para cómo enfrentamos los desafíos contemporáneos. En lugar de buscar chivos expiatorios externos o esperar que autoridades superiores resuelvan nuestros problemas, podemos tomar responsabilidad por nuestras acciones y trabajar activamente para crear un mundo más justo y compasivo. El legado de Spinoza. La metodología crítica desarrollada por Spinoza no terminó con él. Sentó las bases para toda la crítica bíblica moderna, influenció el desarrollo de la historiografía científica y contribuyó al surgimiento de la Ilustración. Su valentía intelectual al cuestionar las interpretaciones tradicionales, incluso cuando esto resultó en su ostracismo social, inspiró a generaciones de académicos y pensadores. Pero ¿cuál es el legado más importante de Spinoza para nosotros hoy? Es la demostración de que la verdad puede ser descubierta a través de la aplicación rigurosa de la razón, el análisis crítico y la investigación honesta.
No necesitamos depender de autoridades tradicionales o aceptar interpretaciones heredadas simplemente porque han sido creídas durante mucho tiempo. El enfoque espinociano también demuestra que el conocimiento puede ser liberador. Cuando comprendemos los verdaderos orígenes de nuestras creencias, podemos evaluarlas más objetivamente y decidir por nosotros mismos qué vale la pena conservar y qué necesita ser modificado o abandonado. Esta libertad intelectual conlleva responsabilidad. Si no podemos culpar a fuerzas externas por nuestros problemas, entonces debemos tomar responsabilidad por nuestras acciones y trabajar activamente para mejorar nuestras vidas y nuestro mundo. Esta es una perspectiva más desafiante que la dependencia pasiva de la autoridad, pero también es más esperanzadora porque sugiere que tenemos el poder de cambiar nuestras circunstancias. El legado de Spinoza también incluye su demostración de que diferentes tradiciones religiosas pueden encontrar puntos comunes cuando se enfocan en los principios éticos universales en lugar de en doctrinas específicas. Su trabajo judío sobre textos cristianos mostró que la sabiduría puede trascender las fronteras denominacionales. Reflexiones finales. La luz al final del túnel. Hemos viajado desde la antigua Grecia hasta nuestros días, descubriendo cómo un simple nombre para la estrella matutina se convirtió en uno de los símbolos más poderosos y temidos de la tradición occidental. Hemos visto cómo las traducciones, interpretaciones y reinterpretaciones pueden transformar completamente el significado de ideas antiguas. ¿Qué lecciones podemos extraer de esta extraordinaria historia? La primera es la importancia de la investigación crítica y la comprensión histórica. Cuando aceptamos interpretaciones tradicionales sin cuestionarlas, corremos el riesgo de perpetuar malentendidos que pueden tener consecuencias significativas para nuestras vidas y sociedades. La segunda lección es sobre la naturaleza del miedo y su uso como herramienta de control. La figura de Lucifer, como el mal personificado, ha sido utilizada durante siglos para crear miedo que podía ser manipulado por autoridades religiosas y políticas. Comprender los verdaderos orígenes de este miedo puede liberarnos de su influencia injustificada. La tercera lección es sobre la responsabilidad humana. Si el mal no es una fuerza externa que nos tienta, sino algo que surge de nuestras propias limitaciones y decisiones, entonces tenemos tanto la responsabilidad como el poder de trabajar hacia un mundo mejor. Pero quizás la lección más importante es sobre la naturaleza de la verdad misma. La historia de Lucifer nos muestra que la verdad puede ser compleja, que puede estar oculta bajo capas de interpretación y tradición, pero que siempre puede ser descubierta por aquellos que están dispuestos a buscarla honestamente. El nombre Lucifer, que comenzó significando portador de luz, puede recuperar su significado original en nuestro contexto moderno. Puede representar la luz del conocimiento que disipa las tinieblas de la ignorancia, la luz de la razón que nos guía hacia la sabiduría, la luz de la comprensión que nos permite ver más allá de los malentendidos tradicionales. En un mundo donde el fundamentalismo religioso y la intolerancia continúan causando conflictos, la metodología de Spinoza ofrece una alternativa. La búsqueda honesta de la verdad, la aplicación rigurosa de la razón y la comprensión compasiva de las diferencias humanas. Esta es una luz que realmente puede iluminar nuestro camino hacia un futuro mejor. Por favor, comparte este video con alguien que conozcas. Es importante que más personas conozcan esta verdadera realidad sobre uno de los mitos más influyentes de la historia occidental. Solo a través del conocimiento y la comprensión podemos liberarnos de los miedos infundados que han limitado el potencial humano durante demasiado tiempo. La historia de Lucifer es, en última instancia, una historia sobre nosotros mismos, sobre cómo creamos significado, cómo transmitimos tradiciones, cómo usamos el poder y cómo podemos elegir la luz del conocimiento sobre las tinieblas de la ignorancia.
Es una historia que nos recuerda que somos los autores de nuestro propio destino, los portadores de nuestra propia luz. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las ideas que más tememos son precisamente las que más poder tienen sobre nosotros? Si estás viendo este video desde tu teléfono, por favor dale like. Esto nos ayuda enormemente a que más personas descubran estas verdades que han permanecido ocultas durante siglos. Me encantaría saber desde qué país nos estás acompañando y qué hora es donde te encuentras ahora mismo. Déjamelo en los comentarios. Hoy continuamos desentrañando uno de los misterios más impactantes de la historia occidental. Ya hemos visto cómo Lucifer pasó de ser una hermosa deidad griega a convertirse en el símbolo del mal absoluto. Pero ahora vamos a profundizar en lo que realmente significó este cambio para la humanidad y cómo un filósofo judío del siglo XVII nos mostró una verdad que las autoridades religiosas habían mantenido oculta durante más de 1000 años. ¿Te has preguntado por qué esta historia es tan importante para ti, para tu familia, para tu forma de entender el mundo? Porque lo que estás a punto de descubrir no es solo historia antigua. Es la clave para entender cómo el miedo ha sido utilizado como herramienta de control durante milenios y cómo podemos liberarnos de esas cadenas invisibles que aún nos atan. El despertar del análisis crítico. Cuando la razón desafía la tradición. En los siglos que siguieron a la consolidación del canon bíblico, algo extraordinario comenzó a suceder en las universidades y centros de aprendizaje de Europa. Eruditos judíos, cristianos y musulmanes, trabajando a menudo en secreto para evitar la persecución, comenzaron a aplicar métodos rigurosos de análisis textual a los escritos sagrados. ¿Pero qué los motivaba a arriesgar sus vidas por la búsqueda de la verdad? La respuesta está en la naturaleza misma de la mente humana. Cuando las personas realmente educadas comenzaron a estudiar los textos antiguos en sus idiomas originales, inevitablemente empezaron a notar inconsistencias, contradicciones y evidencias de que las interpretaciones tradicionales no siempre correspondían con lo que los textos realmente decían. Imagínate el momento cuando un erudito medieval, trabajando a la luz de una vela en algún monasterio perdido, se da cuenta de que la palabra Elel en el texto hebreo de Isaías no tiene nada que ver con un ángel caído. ¿Puedes imaginar el conflicto interno que debió sentir? Por un lado, toda su formación religiosa le decía que Lucifer era el adversario de Dios. Por otro lado, el texto mismo le estaba diciendo algo completamente diferente. Los eruditos judíos medievales como Rashi, Ibn Ezra y Maimónides ya habían señalado siglos antes que el pasaje de Isaías se refería claramente al rey de Babilonia. Sus comentarios, escritos en hebreo y arameo, estaban disponibles para aquellos que podían leerlos, pero la mayoría de los cristianos no tenían acceso a esta tradición interpretativa. ¿Pero por qué esta información no se difundía más ampliamente? La respuesta está en las estructuras de poder de la época. Las autoridades religiosas tenían un interés claro en mantener ciertas interpretaciones. Si las personas común y corriente descubrían que muchas de las doctrinas que les habían enseñado estaban basadas en malentendidos o traducciones incorrectas, ¿qué pasaría con la autoridad de la Iglesia? Durante los siglos XIV y XV, con el surgimiento del Renacimiento y el redescubrimiento de textos antiguos, este proceso se aceleró. Humanistas, como Lorenzo Valla, demostraron que documentos que habían sido considerados auténticos durante siglos eran en realidad falsificaciones posteriores. Si la donación de Constantino podía ser desmentida a través del análisis textual, ¿qué otras creencias tradicionales podrían ser cuestionadas? Los eruditos del Renacimiento desarrollaron metodologías cada vez más sofisticadas para el análisis de textos antiguos. Estudiaban la gramática, el vocabulario, el contexto histórico y las referencias culturales. Comparaban manuscritos, analizaban variantes textuales y rastreaban la evolución de las ideas a través de los siglos. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que era este enfoque?
Por primera vez en la historia occidental, las personas estaban aplicando los mismos métodos rigurosos que usaban para estudiar textos seculares a los escritos religiosos. Ya no aceptaban interpretaciones simplemente porque venían de la autoridad tradicional. Querían evidencia, querían pruebas, querían entender por sí mismos. Este movimiento alcanzó su punto culminante en el siglo XVI con la Reforma Protestante. Cuando Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán, no solo estaba desafiando la autoridad de la Iglesia Católica, sino también demostrando que las personas comunes podían leer y entender los textos sagrados por sí mismas. Pero se dio cuenta Lutero de todas las implicaciones de lo que estaba haciendo. Los reformadores protestantes, en su afán por volver a las fuentes originales, inevitablemente comenzaron a descubrir discrepancias entre los textos bíblicos y las interpretaciones tradicionales. Algunos de estos descubrimientos fueron incorporados en la nueva teología protestante, pero otros fueron silenciados porque eran demasiado radicales incluso para los reformadores. Entre estos descubrimientos estaba la creciente evidencia de que el pasaje de Isaías sobre Lucifer no se refería a un ángel caído, sino a un rey terrenal. Algunos eruditos protestantes mencionaron esto en sus comentarios, pero la mayoría prefirió mantener la interpretación tradicional porque era demasiado central para la teología cristiana. Pero ¿qué pasaba con aquellos eruditos que no podían ignorar la evidencia? Muchos de ellos se vieron forzados a vivir vidas dobles, enseñando públicamente las interpretaciones tradicionales mientras privadamente desarrollaban comprensiones más sofisticadas de los textos. Esta tensión entre la verdad académica y la ortodoxia religiosa crearía el contexto para la revolución intelectual que estaba por venir. La revolución intelectual, Spinoza y el nacimiento de la crítica bíblica. En este ambiente intelectual cargado de tensión, nació en Ámsterdam en 1632 un niño que cambiaría para siempre la forma en que la humanidad entendía la religión y los textos sagrados. Baruch Spinoza creció en una familia judía sefardí que había huido de la persecución en España y Portugal. Su comunidad valoraba enormemente el aprendizaje y el estudio, pero también mantenía estrictas ortodoxias religiosas. ¿Qué fue lo que convirtió a este joven brillante en uno de los pensadores más radicales de su época? La respuesta está en su educación única. Spinoza no solo estudió los textos judíos tradicionales, sino que también tuvo acceso a la filosofía griega, la ciencia moderna y los escritos de pensadores cristianos. Esta combinación de perspectivas le permitió ver los textos religiosos desde múltiples ángulos. Desde muy joven, Spinoza comenzó a hacer preguntas que incomodaban a los líderes de su comunidad. ¿Cómo podían estar seguros de que Moisés había escrito todo el Pentateuco cuando el texto mismo contenía referencias a eventos que ocurrieron después de su muerte? ¿Por qué las diferentes tradiciones religiosas interpretaban los mismos textos de maneras tan diferentes? ¿Qué significaba realmente la inspiración divina de las Escrituras? Estas preguntas no eran solo académicas para Spinoza. Estaba genuinamente interesado en entender la naturaleza de Dios, la realidad y la condición humana. Pero su método era radicalmente diferente al de los teólogos tradicionales. En lugar de comenzar con dogmas establecidos y luego buscar evidencia que los apoyara, Spinoza comenzaba con evidencia y seguía a donde lo llevara, sin importar las implicaciones para las creencias tradicionales. ¿Te imaginas el valor que se necesitaba para adoptar este enfoque en el siglo XVII? Spinoza sabía que sus ideas podrían llevar a su excomunión, al ostracismo social y posiblemente a la persecución física. Pero para él, la búsqueda de la verdad era más importante que la comodidad social o la seguridad personal. La ruptura definitiva vino cuando Spinoza tenía 23 años.
En 1656, la comunidad judía de Ámsterdam emitió un herem, excomunión contra él, declarando que había sido expulsado y execrado y maldito y anatemizado por sus ideas heréticas. El lenguaje del herem era extraordinariamente severo, prohibiendo a cualquier miembro de la comunidad judía tener contacto con él, o incluso acercarse a menos de 4 codos de distancia. Pero ¿qué ideas específicas habían causado esta reacción tan extrema? Spinoza había argumentado que la Biblia debía ser estudiada como cualquier otro texto histórico, que muchas de las historias bíblicas eran alegorías y no relatos históricos literales, y que la autoridad religiosa tradicional no tenía base sólida para sus interpretaciones dogmáticas. Más específicamente, Spinoza había comenzado a desarrollar sus ideas sobre la naturaleza de Dios y la realidad que posteriormente serían conocidas como panteísmo. Para él, Dios no era un ser personal que intervenía en los asuntos humanos, sino la sustancia misma de la realidad, idéntica a la naturaleza. Esta perspectiva eliminaba la necesidad de milagros sobrenaturales, revelaciones especiales y, crucialmente, de entidades sobrenaturales como ángeles caídos. Después de su excomunión, Spinoza se mudó a una pequeña casa en las afueras de La Haya, donde pasó el resto de su vida desarrollando su filosofía y escribiendo sus obras más importantes. Vivía modestamente, ganándose la vida puliendo lentes para telescopios y microscopios. Pero ¿por qué eligió este oficio particular? La respuesta es profundamente simbólica. Spinoza, que había sido expulsado de su comunidad por tratar de ver la verdad más claramente, pasó sus días creando instrumentos que permitían a otros ver más claramente. Las lentes que pulía ayudaban a los científicos a observar los cielos y a explorar el mundo microscópico. De la misma manera, sus escritos eran lentes intelectuales que ayudaban a las personas a ver la realidad espiritual y religiosa con mayor claridad. Durante estos años de relativo aislamiento, Spinoza desarrolló las ideas que revolucionarían para siempre el estudio de la religión. Su obra más importante para nuestro tema, el Tratado Teológico Político, fue publicada anónimamente en 1670. ¿Pero por qué tuvo que publicarla sin su nombre? La respuesta está en el contenido radical de la obra. Spinoza argumentaba que la Biblia debía ser interpretada históricamente, que muchas de las doctrinas cristianas tradicionales estaban basadas en malentendidos y que la autoridad política no debía estar subordinada a la autoridad religiosa. Estas ideas eran consideradas tan peligrosas que la obra fue inmediatamente prohibida en la mayoría de los países europeos. ¿Pero qué decía específicamente Spinoza sobre Lucifer? Su análisis era devastador para la interpretación tradicional. Utilizando su conocimiento del hebreo y su metodología crítica, Spinoza demostró que el pasaje de Isaías 14:12 no tenía nada que ver con un ángel caído. El término Helel ben Shahar era simplemente una referencia poética a la estrella matutina, utilizada como metáfora para describir la grandeza y posterior caída del rey de Babilonia. Spinoza explicó que esta reinterpretación cristiana del pasaje había sido un desarrollo posterior, no presente en el texto original ni en su contexto histórico. Mostró cómo los traductores y comentaristas posteriores habían proyectado sus propias ideas teológicas sobre el texto, creando significados que nunca habían estado allí originalmente. Pero ¿por qué era tan importante este punto específico para Spinoza? Porque la figura de Lucifer como el mal personificado era central para el sistema de control religioso que él estaba criticando. Si las personas creían en un enemigo sobrenatural poderoso, necesitarían la protección de las autoridades religiosas. Si temían la condenación eterna, obedecerían sin cuestionar. La desmitificación de Lucifer por parte de Spinoza era, por lo tanto, un acto de liberación.
estaba mostrando que una de las fuentes principales del miedo religioso estaba basada en una interpretación incorrecta de un texto que hablaba de algo completamente diferente. Esta revelación tenía el potencial de liberar a las personas de siglos de terror inducido artificialmente. Pero ¿cuál fue la reacción a estas ideas? Como era de esperar, fueron recibidas con hostilidad tanto por las autoridades religiosas como por muchos pensadores seculares. El Tratado Teológico Político fue denunciado como blasfemo y ateo por líderes cristianos y judíos por igual. Incluso algunos filósofos que simpatizaban con otros aspectos del pensamiento de Spinoza encontraron sus ideas sobre la religión demasiado radicales. Sin embargo, la obra también encontró lectores que la recibieron con entusiasmo. Intelectuales de toda Europa comenzaron a estudiar las ideas de Spinoza, aunque a menudo en secreto. Sus métodos críticos fueron adoptados y desarrollados por generaciones posteriores de académicos, sentando las bases para toda la crítica bíblica moderna. ¿Te das cuenta del valor histórico de lo que Spinoza había logrado? Por primera vez en la historia occidental, alguien había desarrollado una metodología sistemática para el estudio crítico de los textos religiosos. Ya no era necesario aceptar interpretaciones tradicionales simplemente porque venían de la autoridad establecida. Las personas podían investigar por sí mismas, utilizando las mismas herramientas intelectuales que aplicaban a otros campos del conocimiento. La metodología revolucionaria, como Spinoza, cambió las reglas del juego. La genialidad de Spinoza no residía solo en sus conclusiones específicas sobre textos como el pasaje de Isaías, sino en la metodología revolucionaria que desarrolló para llegar a esas conclusiones. Esta metodología era tan radical que cambió fundamentalmente la forma en que los seres humanos podían abordar el estudio de la religión y los textos sagrados. ¿Cuáles eran los principios fundamentales del método spinoziano? Primero, Spinoza insistía en que los textos bíblicos debían ser estudiados en sus idiomas originales. Esto puede parecer obvio ahora, pero en el siglo XVII la mayoría de los cristianos dependían completamente de traducciones latinas, y muy pocos tenían acceso a los textos hebreos y griegos originales. Spinoza había aprendido hebreo en su juventud como parte de su educación judía tradicional, pero también había estudiado griego y latín. Esta combinación de conocimientos lingüísticos le permitió comparar diferentes versiones de los mismos textos y identificar dónde las traducciones habían introducido cambios de significado. Pero ¿por qué era tan importante estudiar los textos en sus idiomas originales? Porque cada idioma tiene sus propias estructuras gramaticales, conceptos culturales y matices semánticos que no pueden ser perfectamente traducidos a otro idioma. Cuando Spinoza examinó el término hebreo, Hillel ben Shahar pudo ver inmediatamente que no tenía las connotaciones sobrenaturales que se habían desarrollado en las traducciones e interpretaciones posteriores. El segundo principio fundamental del método spinoziano era la importancia del contexto histórico. Spinoza argumentaba que para entender lo que un texto realmente significaba, era necesario entender el tiempo, lugar y circunstancias en que había sido escrito. ¿Quién era el autor? ¿Cuándo había vivido? ¿Qué acontecimientos históricos estaban ocurriendo? ¿A qué audiencia se dirigía? Cuando Spinoza aplicó este principio al pasaje de Isaías sobre Hillel ben Shahar, el significado se volvió cristalino. Isaías era un profeta que vivía en el siglo VIII a.C., durante el período del Imperio Asirio. Su audiencia eran los habitantes de Judá que vivían bajo la amenaza de la conquista extranjera. El Hillel ben Shahar al que se refería era claramente el rey de Babilonia, que había conquistado Jerusalén y llevado al pueblo judío al exilio. ¿Te imaginas el poder liberador de esta comprensión? Durante siglos, las personas habían temido a un ser sobrenatural malévolo basándose en una interpretación de un texto que en realidad hablaba de eventos políticos específicos de la antigüedad. Era como si hubieran estado temiendo a un fantasma que nunca había existido.
El tercer principio del método espinociano era la importancia de la consistencia interna. Spinoza argumentaba que si una interpretación de un pasaje específico contradecía el significado general de la obra o creaba inconsistencias lógicas, entonces esa interpretación probablemente era incorrecta. ¿Cómo aplicó este principio al caso de Lucifer? Spinoza señaló que si Isaías realmente había estado describiendo la caída de un ángel del cielo, esto habría sido una revelación tan extraordinaria que habría dominado todo el mensaje profético. Pero el contexto del pasaje mostraba claramente que Isaías estaba hablando de eventos políticos terrenales, no de cosmología sobrenatural. Además, Spinoza notó que otras referencias en el Antiguo Testamento a seres celestiales tenían un carácter completamente diferente. Los ángeles, en los textos bíblicos, eran generalmente mensajeros o agentes de Dios, no rebeldes que luchaban contra él. La idea de una guerra en el cielo entre ángeles buenos y malos era extraña a la mentalidad hebrea antigua. El cuarto principio del método spinoziano era la importancia de entender las convenciones literarias de la época. Spinoza señaló que los escritores antiguos, especialmente los profetas hebreos, utilizaban frecuentemente lenguaje metafórico y poético que no debía ser interpretado literalmente. ¿Cómo se aplicaba esto al pasaje de Isaías? Spinoza explicó que la imagen de una estrella cayendo del cielo era una metáfora común en la literatura del Antiguo Oriente para describir la caída de un gobernante poderoso. Así como la estrella matutina aparece brillante en el cielo, pero luego se desvanece con la salida del sol, así los reyes poderosos pueden parecer invencibles, pero eventualmente caer. Esta metáfora era particularmente apropiada para el rey de Babilonia, que había alcanzado el pináculo del poder terrenal, pero estaba destinado a caer. Isaías no estaba haciendo una declaración sobre cosmología sobrenatural, sino utilizando una imagen poética poderosa para transmitir una verdad política. El quinto principio del método spinoziano era la importancia de considerar cómo las interpretaciones se habían desarrollado a lo largo del tiempo. Spinoza no solo preguntaba qué significaba un texto originalmente, sino también cómo y por qué las interpretaciones habían cambiado en períodos posteriores. ¿Qué descubrió Spinoza sobre la evolución de la interpretación del pasaje de Isaías? Encontró que la identificación de Hillel ben Shahar con un ángel caído era un desarrollo relativamente tardío en la historia de la interpretación bíblica. Los comentaristas judíos antiguos habían entendido consistentemente que el pasaje se refería al rey de Babilonia. Solo después de la traducción latina de Jerónimo y el desarrollo de la teología cristiana posterior, había surgido la interpretación angelológica. ¿Pero por qué había ocurrido este cambio interpretativo? Spinoza argumentaba que tenía que ver con las necesidades teológicas específicas del cristianismo primitivo. Los teólogos cristianos necesitaban una explicación para el origen del mal, que no comprometiera la bondad de Dios. La reinterpretación del pasaje de Isaías les proporcionaba exactamente lo que necesitaban: una historia sobre un ángel hermoso que había caído por su propio orgullo. El sexto principio del método spinoziano era la importancia de considerar los motivos e intereses de los intérpretes. Spinoza argumentaba que las interpretaciones no eran neutrales, sino que a menudo servían propósitos específicos para aquellos que las promovían. ¿Qué motivos identificó Spinoza detrás de la interpretación tradicional de Lucifer? Argumentó que la figura de Lucifer como el mal personificado era útil para las autoridades religiosas, porque creaba miedo que podía ser utilizado para controlar a las poblaciones. Si las personas creían en un enemigo sobrenatural poderoso, necesitarían la protección de la Iglesia. Si temían la condenación eterna, obedecerían las autoridades religiosas sin cuestionarlas. Esta comprensión era profundamente subversiva porque sugería que muchas interpretaciones religiosas tradicionales no eran revelaciones divinas objetivas,
sino construcciones humanas diseñadas para servir propósitos específicos. Si esto era cierto para la interpretación de Lucifer, ¿qué otras creencias tradicionales podrían ser cuestionadas de manera similar? El séptimo y último principio del método spinociano era la importancia de la honestidad intelectual. Spinoza argumentaba que los académicos debían estar dispuestos a seguir la evidencia a donde los llevara, incluso si las conclusiones eran incómodas o desafiaban creencias queridas. ¿Cómo aplicó Spinoza este principio a su propio trabajo? Sabía que sus conclusiones sobre Lucifer y otros temas religiosos lo harían impopular tanto entre cristianos como entre judíos. Sabía que sería acusado de blasfemia y ateísmo. Pero para él, la búsqueda de la verdad era más importante que la popularidad o incluso la seguridad personal. Esta honestidad intelectual era quizás el aspecto más radical del método spinociano. Estaba pidiendo a las personas que abandonaran la comodidad de las certezas tradicionales y se embarcaran en la búsqueda, a menudo difícil e incómoda, de la verdad. Era una invitación a la libertad intelectual, pero también a la responsabilidad personal. ¿Te das cuenta de cuán relevante sigue siendo esta metodología hoy en día? En una época donde las redes sociales y la información instantánea a menudo nos llevan a aceptar ideas sin examinarlas críticamente, los principios spinocianos ofrecen una alternativa valiosa. Nos recuerdan la importancia de verificar las fuentes, considerar el contexto, buscar evidencia y estar dispuestos a cambiar nuestras opiniones cuando la evidencia así lo requiera. La reacción del establishment cuando la verdad amenaza el poder. La publicación del Tratado Teológico Político de Spinoza en 1670 causó ondas de shock que se extendieron por toda Europa. Pero ¿por qué las ideas de un filósofo judío excomulgado, viviendo en relativo aislamiento en los Países Bajos, causaron tanta alarma entre las autoridades religiosas y políticas del continente? La respuesta está en el poder subversivo de las ideas spinocianas. Si Spinoza tenía razón sobre el verdadero origen de Lucifer, si una de las doctrinas más centrales del cristianismo estaba basada en un malentendido fundamental, entonces, ¿qué otras creencias tradicionales podrían ser cuestionadas de manera similar? Las autoridades religiosas comprendieron inmediatamente que la metodología de Spinoza representaba una amenaza existencial para todo el sistema de autoridad religiosa tradicional. ¿Cómo reaccionaron las diferentes iglesias cristianas? La respuesta fue swift y unánime: condenación. Los líderes católicos denunciaron la obra como blasfema y herética. Los protestantes, a pesar de su énfasis en el retorno a las fuentes bíblicas, también rechazaron las conclusiones spinocianas. Incluso las iglesias ortodoxas orientales, que tenían poco contacto directo con Spinoza, expresaron su desacuerdo con sus ideas. Pero ¿por qué esta reacción tan universal? Porque todas las ramas del cristianismo habían construido sistemas teológicos que dependían en gran medida de la interpretación tradicional de figuras como Lucifer. Si estas interpretaciones eran incorrectas, entonces siglos de desarrollo doctrinal necesitarían ser reconsiderados. La reacción no se limitó a declaraciones oficiales. En muchos países, las autoridades civiles, actuando bajo presión de las autoridades religiosas, prohibieron la circulación del Tratado Teológico Político. En algunos lugares, poseer una copia podía llevar a la persecución legal. ¿Te imaginas vivir en una época donde leer un libro de filosofía podía ponerte en peligro físico? ¿Pero qué argumentos específicos utilizaron los críticos de Spinoza? Algunos atacaron su metodología, argumentando que aplicar métodos históricos críticos a textos sagrados era inapropiado. Decían que las escrituras eran diferentes de otros textos antiguos porque habían sido inspiradas por Dios y por lo tanto no podían ser estudiadas de la misma manera.
Otros críticos atacaron las conclusiones específicas de Spinoza, argumentando que había malinterpretado los textos que citaba. Algunos eruditos cristianos produjeron respuestas detalladas, tratando de demostrar que la interpretación tradicional de Lucifer era correcta después de todo. ¿Pero había algo más profundo en esta reacción? Spinoza mismo había predicho que sus ideas serían rechazadas no tanto por razones intelectuales, sino por razones emocionales y políticas. La figura de Lucifer, como el mal personificado, había servido durante siglos como una herramienta para explicar el sufrimiento, justificar la autoridad religiosa y motivar la obediencia. Si Lucifer no era realmente el adversario sobrenatural que las personas habían temido, entonces la responsabilidad por el mal en el mundo recaía más directamente en los seres humanos. Esta era una perspectiva más esperanzadora en algunos aspectos, porque sugería que los humanos tenían el poder de cambiar sus circunstancias, pero también era más exigente porque eliminaba la posibilidad de culpar a fuerzas externas. ¿Cómo reaccionaron las autoridades judías a las ideas de Spinoza? Aunque ya habían excomulgado a Spinoza años antes, la publicación del Tratado Teológico Político confirmó sus peores temores. Los líderes judíos de Ámsterdam emitieron declaraciones distanciándose de Spinoza y sus ideas, temiendo que la asociación con él pudiera provocar persecución contra toda la comunidad judía. Esta reacción judía era particularmente irónica porque las conclusiones de Spinoza sobre el pasaje de Isaías estaban más cerca de las interpretaciones judías tradicionales que de las interpretaciones cristianas. Los comentaristas judíos habían entendido consistentemente que Helel ben Shahar se refería al rey de Babilonia, no a un ángel caído. Pero ¿por qué entonces los líderes judíos rechazaron las ideas de Spinoza? Porque aunque sus conclusiones específicas sobre este pasaje eran compatibles con la tradición judía, su metodología general y sus implicaciones filosóficas desafiaban la autoridad religiosa tradicional, tanto judía como cristiana. La reacción de las autoridades políticas fue igualmente hostil. En una época donde la autoridad política y religiosa estaban estrechamente entrelazadas, las ideas de Spinoza representaban una amenaza para ambas. Si las personas podían cuestionar las interpretaciones religiosas tradicionales, ¿no podrían también cuestionar la autoridad política que se basaba en esas interpretaciones? ¿Hubo alguna reacción positiva a las ideas de Spinoza? Sí, aunque inicialmente fue limitada y a menudo secreta. Algunos intelectuales de la época, especialmente aquellos que ya habían comenzado a cuestionar las ortodoxias tradicionales, encontraron en las ideas de Spinoza una liberación intelectual. Entre estos primeros admiradores estaban filósofos como Gottfried Leibniz, quien aunque públicamente criticaba a Spinoza, privadamente estudiaba sus obras cuidadosamente. También había científicos como Christian Huygens, quien encontraba en la metodología spinoziana una aproximación rigurosa que complementaba sus propios métodos científicos. Pero ¿por qué estos intelectuales tenían que mantener en secreto su interés en Spinoza? Porque en la mayoría de los países europeos, ser asociado con las ideas spinozianas podía terminar la carrera académica de una persona e incluso llevar a la persecución legal. El spinozismo se había convertido en sinónimo de ateísmo y blasfemia. Esta situación creó lo que los historiadores llaman una cultura de la clandestinidad intelectual. Las ideas de Spinoza se difundían a través de redes secretas de correspondencia, copias manuscritas que circulaban de mano en mano, y discusiones privadas en círculos intelectuales selectos. ¿Cómo afectó esta persecución al desarrollo posterior de las ideas spinozianas? Paradójicamente, la hostilidad oficial hacia Spinoza probablemente ayudó a difundir sus ideas. La prohibición de sus libros creó una demanda clandestina y muchas personas que nunca habrían estado interesadas en filosofía se sintieron atraídas por las ideas que las autoridades estaban tan ansiosas por suprimir. La reacción negativa también tuvo el efecto de radicalizar a algunos seguidores de Spinoza,
Si las autoridades religiosas y políticas estaban tan determinadas a suprimir estas ideas, argumentaban, entonces estas ideas debían ser especialmente importantes y liberadoras. ¿Qué lecciones podemos extraer de esta reacción histórica? Una es que las ideas verdaderamente revolucionarias a menudo enfrentan resistencia inicial, especialmente cuando desafían estructuras de poder establecidas. Otra es que la supresión de ideas, aunque puede ser efectiva a corto plazo, a menudo es contraproducente a largo plazo. También podemos ver cómo las ideas intelectuales nunca existen en el vacío, sino que siempre están entrelazadas con consideraciones políticas, sociales y económicas. La reacción a Spinoza no fue solo sobre teología abstracta, sino sobre quién tenía el poder de interpretar la realidad y definir la verdad. ¿Y qué hay de la reacción personal de Spinoza a toda esta hostilidad? Aunque inicialmente esperaba que sus ideas serían recibidas con más apertura, no se sorprendió por la reacción negativa. Había predicho que las verdades incómodas siempre enfrentarían resistencia. Su respuesta fue continuar con su trabajo, desarrollando sus ideas más completamente en su obra posterior, la Ética. Spinoza también encontró consuelo en la correspondencia con otros intelectuales que apreciaban su trabajo. A través de sus cartas podemos ver que aunque vivía en relativo aislamiento físico, estaba conectado con una red internacional de pensadores que compartían su compromiso con la búsqueda rigurosa de la verdad. ¿Puedes imaginar la soledad que debió sentir Spinoza? Había sido expulsado de su comunidad de nacimiento, rechazado por las autoridades religiosas y políticas, y forzado a vivir como un paria intelectual. Pero también había encontrado una libertad extraordinaria. La libertad de pensar sin restricciones, de seguir la evidencia a donde lo llevara y de desarrollar una comprensión de la realidad basada en la razón en lugar de la autoridad tradicional. Esta tensión entre la persecución y la libertad intelectual define no solo la experiencia personal de Spinoza, sino también el significado más amplio de su trabajo. Sus ideas sobre Lucifer y otros temas religiosos no eran solo conclusiones académicas abstractas, sino parte de una lucha más amplia por la libertad de pensamiento y la autonomía intelectual. Por favor, comparte este video con alguien que conozcas. Es crucial que más personas entiendan cómo las ideas que damos por sentadas a menudo tienen orígenes mucho más complejos y controvertidos de lo que imaginamos. Solo comprendiendo estas complejidades, podemos desarrollar una perspectiva más madura y reflexiva sobre nuestras propias creencias y las de otros. El legado transformador. ¿Cómo las ideas de Spinoza cambiaron el mundo? A pesar de la hostilidad inicial hacia las ideas de Spinoza, su influencia comenzó a extenderse gradualmente a través de los círculos intelectuales de Europa. Pero ¿cómo exactamente las ideas de un filósofo perseguido llegaron a transformar la forma en que los seres humanos entienden la religión, la historia y la verdad misma? La respuesta está en la naturaleza extraordinaria de las ideas spinozianas. Una vez que las personas se exponían a su metodología crítica, encontraban casi imposible regresar a las formas tradicionales de pensamiento. Era como si Spinoza hubiera proporcionado nuevas lentes intelectuales que hacían que la realidad se viera con una claridad completamente diferente. ¿Quiénes fueron los primeros en adoptar y desarrollar las ideas de Spinoza? Inicialmente, fueron principalmente otros filósofos e intelectuales que ya estaban cuestionando las ortodoxias tradicionales. Durante las décadas que siguieron a la publicación del Tratado Teológico Político, una red informal de pensadores spinozianos comenzó a desarrollarse a través de Europa. Estos primeros spinozianos no necesariamente aceptaban todas las conclusiones específicas de Spinoza, pero adoptaban su metodología crítica y su compromiso con la búsqueda racional de la verdad.
aplicaron los principios spinozianos no solo al estudio de la Biblia, sino también a otros textos antiguos, a la historia e incluso a las ciencias naturales. ¿Cómo se desarrolló específicamente el estudio crítico de Lucifer después de Spinoza? Los eruditos, que siguieron su metodología, comenzaron a investigar más profundamente los orígenes históricos de la figura de Lucifer. Rastrearon cómo el concepto había evolucionado desde sus orígenes griegos, a través de las traducciones latinas, hasta las interpretaciones cristianas posteriores. Uno de los desarrollos más importantes fue el surgimiento de la filología bíblica como disciplina académica rigurosa. Los eruditos comenzaron a estudiar sistemáticamente los manuscritos bíblicos más antiguos, comparando diferentes versiones y traducciones, y desarrollando métodos cada vez más sofisticados para determinar lo que los textos originales realmente habían dicho. ¿Qué descubrieron estos estudios filológicos? Confirmaron y expandieron las conclusiones básicas de Spinoza. El término hebreo Helel ben Shahar en Isaías 14:12 se refería claramente al rey de Babilonia, no a un ángel caído. La identificación con Lucifer había sido una interpretación posterior, no presente en el texto original. Pero los eruditos también descubrieron algo más, que esta no era la única interpretación bíblica que había sido influenciada por desarrollos teológicos posteriores. Muchos otros conceptos que los cristianos consideraban bíblicos resultaron ser desarrollos de los siglos posteriores al período bíblico. ¿Cómo reaccionaron las autoridades religiosas a estos desarrollos académicos? Inicialmente, trataron de ignorarlos o suprimirlos. Pero gradualmente, especialmente durante el siglo XVIII, algunas denominaciones cristianas comenzaron a incorporar métodos críticos en sus propios estudios bíblicos. Este proceso no fue fácil ni uniforme. Había constantes tensiones entre los académicos que aplicaban métodos históricos críticos y los líderes religiosos que querían mantener interpretaciones tradicionales. Pero gradualmente, la metodología spinoziana se volvió tan persuasiva que incluso las instituciones religiosas tuvieron que adaptarse. ¿Cuál fue el impacto más amplio de estas ideas en la cultura europea? Durante el siglo XVIII, conocido como la Ilustración, las ideas spinozianas sobre la religión y la autoridad se combinaron con otros desarrollos intelectuales para crear una transformación cultural masiva. Las personas comenzaron a cuestionar no solo las interpretaciones religiosas tradicionales, sino también las estructuras políticas y sociales que se basaban en esas interpretaciones. Los filósofos ilustrados como Voltaire, Diderot y D'Alembert desarrollaron las ideas spinozianas en nuevas direcciones. Voltaire, en particular, utilizó las conclusiones de Spinoza sobre Lucifer como parte de su crítica más amplia de lo que él veía como superstición religiosa. Pero ¿cómo estas ideas académicas llegaron a influir en la población general? A través de una variedad de canales: libros populares, panfletos, discusiones en cafés y salones, y gradualmente a través de la educación. Las ideas que habían comenzado en los círculos intelectuales más selectos eventualmente se filtraron a través de toda la sociedad. El impacto en la educación fue particularmente importante. Las universidades comenzaron a enseñar métodos históricos críticos, y los estudiantes que aprendían estos métodos los aplicaban no solo a los textos religiosos, sino a todos los aspectos de la vida intelectual. Se desarrolló gradualmente una cultura de escepticismo saludable e investigación rigurosa. ¿Qué papel jugó la figura específica de Lucifer en esta transformación cultural más amplia? Aunque puede parecer un detalle menor, la desmitificación de Lucifer tenía implicaciones profundas. Durante siglos, el miedo a Lucifer había sido utilizado para justificar la autoridad religiosa, suprimir la investigación intelectual y mantener a las poblaciones en un estado de terror psicológico. Cuando las personas descubrieron que esta figura temida era en realidad una construcción basada en malentendidos, experimentaron una liberación profunda.
no solo se libraron del miedo específico a Lucifer, sino que también se dieron cuenta de que podían cuestionar otras creencias que habían aceptado sin examinar. ¿Hubo resistencia a estas ideas durante la Ilustración? Absolutamente. Las autoridades religiosas y políticas tradicionales lucharon vigorosamente contra lo que veían como una amenaza a la estabilidad social. Hubo censura, persecución y, en algunos casos, violencia contra aquellos que promovían ideas espinocianas. Pero la resistencia no pudo detener el cambio fundamental que estaba ocurriendo. Las ideas espinocianas habían liberado fuerzas intelectuales que no podían ser contenidas por la autoridad tradicional. La búsqueda racional de la verdad se había convertido en un valor cultural central, y las personas ya no estaban dispuestas a aceptar interpretaciones autoritarias sin evidencia. ¿Cómo se desarrollaron estas ideas durante los siglos XIX y XX? La metodología crítica iniciada por Spinoza se refinó y expandió continuamente. Los eruditos desarrollaron técnicas cada vez más sofisticadas para estudiar textos antiguos, incluyendo análisis arqueológicos, lingüísticos e históricos. En el siglo XIX, eruditos alemanes como Julius Wellhausen aplicaron métodos spinozianos al estudio del Pentateuco, desarrollando lo que se conoció como la hipótesis documental. Este trabajo mostró que los primeros 5 libros de la Biblia no habían sido escritos por Moisés, como se había creído tradicionalmente, sino que eran compilaciones de múltiples fuentes de diferentes periodos. ¿Qué significó esto para la comprensión de Lucifer? Confirmó que la interpretación tradicional había sido un desarrollo posterior, no una comprensión original del texto. También mostró que muchas otras creencias tradicionales sobre los textos bíblicos necesitaban ser reexaminadas. Durante el siglo XX, el desarrollo de la arqueología bíblica proporcionó evidencia adicional para las conclusiones spinozianas. Los descubrimientos arqueológicos en el antiguo Oriente Medio mostraron que los textos bíblicos habían surgido de un contexto cultural específico y podían ser mejor entendidos cuando se estudiaban en ese contexto. ¿Cuál es el estado actual de la comprensión académica sobre Lucifer? Prácticamente todos los eruditos bíblicos modernos, independientemente de sus creencias religiosas personales, reconocen que Isaías 14:12 se refiere al rey de Babilonia, no a un ángel caído. Esta comprensión está incluida en comentarios bíblicos académicos, diccionarios bíblicos y obras de referencia estándar. Sin embargo, muchas denominaciones religiosas continúan enseñando la interpretación tradicional, creando una brecha entre la comprensión académica y la creencia popular. Esta brecha refleja tensiones más amplias entre la investigación crítica y la fe tradicional que continúan hasta el día de hoy. ¿Qué lecciones podemos extraer del legado de Spinoza? Una es la importancia de la valentía intelectual. Spinoza estuvo dispuesto a arriesgar su seguridad personal y social para buscar la verdad. Su ejemplo inspira a las personas a no aceptar ideas simplemente porque son tradicionales o populares, sino a examinarlas críticamente. Otra lección es sobre el poder transformador de la metodología rigurosa. Los principios que Spinoza desarrolló para el estudio de los textos religiosos se han aplicado a muchos otros campos, contribuyendo al desarrollo de la historiografía moderna, la antropología, la sociología y otras disciplinas. Una tercera lección es sobre la naturaleza del cambio cultural. Las ideas de Spinoza no transformaron la sociedad inmediatamente, pero plantaron semillas que eventualmente florecieron en movimientos intelectuales y sociales masivos. El cambio real a menudo toma generaciones, pero las ideas poderosas eventualmente encuentran su camino. ¿Cómo podemos aplicar el legado de Spinoza en nuestro mundo contemporáneo?
En una época de información abundante, pero no siempre confiable, los principios spinozianos son más relevantes que nunca. Nos recuerdan la importancia de verificar las fuentes, considerar el contexto, buscar evidencia y estar dispuestos a cambiar nuestras opiniones cuando la evidencia así lo requiera. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas ideas pueden sobrevivir durante miles de años mientras que otras desaparecen en el olvido? Si me estás viendo desde tu celular, por favor, dale like a este video. Esto nos ayuda enormemente a que esta información llegue a más personas que necesitan conocer estas verdades fundamentales. Me gustaría saber desde qué país me estás viendo y qué hora es en tu lugar ahora mismo. Déjamelo en los comentarios. Continuamos desentrañando una de las historias más fascinantes y perturbadoras de la civilización occidental. Hemos visto cómo una simple estrella matutina griega se convirtió en el símbolo del mal absoluto y cómo un filósofo judío revolucionó nuestra comprensión de los textos sagrados. Pero ahora viene la parte que tal vez es la más importante. Cómo esta transformación ha moldeado nuestra cultura, nuestra comprensión del bien y el mal, y nuestra forma de relacionarnos con la realidad misma. ¿Te has preguntado por qué esta historia es tan relevante para ti, para tu familia, para la forma en que entiendes el mundo que te rodea? Porque lo que estás a punto de descubrir no son solo datos históricos antiguos, sino las claves para entender cómo las ideas pueden ser utilizadas para controlar, manipular y también para liberar. Esta es la historia de cómo la humanidad aprendió a cuestionar, a investigar y a liberarse de los miedos que otros habían creado para ella. El poder transformador del arte. Cuando Lucifer conquista la imaginación durante siglos, mientras los académicos debatían sobre traducciones latinas y contextos históricos, algo extraordinario estaba ocurriendo en el mundo del arte y la literatura. La figura de Lucifer, independientemente de su origen histórico real, había adquirido una vida propia en la imaginación humana. Pero ¿por qué esta figura particular capturó tan poderosamente la creatividad artística de Occidente? La respuesta nos lleva a las profundidades de la psique humana. Lucifer representaba algo que resonaba profundamente con la experiencia humana. La belleza que se corrompe, el poder que seduce, la ambición que destruye. Era una metáfora perfecta para los conflictos internos que cada ser humano experimenta en su vida. ¿Recuerdas las palabras de Dante cuando describió a Lucifer en el infierno más profundo? No era el tentador seductor que muchos imaginaban, sino un gigante monstruoso, congelado en el hielo, masticando eternamente a los traidores más grandes de la historia. Esta imagen era profundamente simbólica. El mal último no era poderoso ni glamoroso, sino patético e impotente. La visión de Dante influenció la imaginación europea durante siglos. En sus versos, Lucifer no era el rebelde heroico que algunas interpretaciones posteriores presentarían, sino la personificación de la futilidad del mal. Estaba condenado a una existencia mecánica y sin sentido, separado para siempre de la luz divina que había rechazado. Pero ¿qué pasó cuando John Milton decidió contar la historia desde una perspectiva completamente diferente? En Paradise Lost, Milton presentó a Lucifer como un personaje de dimensiones épicas, noble en su rebelión, elocuente en su defensa de la libertad, trágico en su caída. Esta no era la criatura patética de Dante, sino un protagonista digno de una tragedia griega. El Lucifer de Milton pronunciaba las palabras que resonarían a través de los siglos. Es mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Esta declaración no era solo una expresión de orgullo, sino una filosofía política radical. En una época donde la autoridad divina se utilizaba para justificar el poder político absoluto, las palabras de Lucifer sonaban como un grito de libertad. ¿Te das cuenta de la ironía histórica? Mientras Spinoza demostraba académicamente que Lucifer no era más que una traducción incorrecta de una metáfora sobre un rey babilónico, Milton estaba creando una versión de Lucifer que se convertiría en un símbolo de la rebelión contra la tiranía.
La figura ficticia había adquirido un poder cultural que trascendía completamente su origen histórico. Los poetas románticos del siglo XVIII y XIX llevaron esta interpretación aún más lejos. Para Byron, Shelley y Blake, Lucifer no era un villano, sino un héroe trágico. Representaba la lucha humana contra las limitaciones impuestas por la autoridad, el deseo de conocimiento prohibido, la voluntad de desafiar lo establecido. Byron creó en su Caín un Lucifer que era más sabio y compasivo que las autoridades celestiales. Shelley, en Prometheus Unbound, fusionó la figura de Lucifer con Prometeo, el titán que había robado el fuego para dárselo a la humanidad. Blake llegó al extremo de sugerir que Lucifer era el verdadero héroe de Paradise Lost y que Milton había estado del lado del diablo sin saberlo. Pero ¿qué estaba sucediendo realmente en estas reinterpretaciones artísticas? Los artistas estaban utilizando la figura de Lucifer para expresar algo profundo sobre la condición humana. En una época de revoluciones políticas y transformaciones sociales, Lucifer se había convertido en un símbolo de la lucha por la libertad individual contra la autoridad opresiva. Esta transformación cultural era revolucionaria porque invertía completamente el significado tradicional de la figura. En lugar de representar el mal que debía ser temido, Lucifer se había convertido en un símbolo de la libertad que debía ser defendida. Era una rebelión cultural contra siglos de uso del miedo como herramienta de control. ¿Cómo reaccionaron las autoridades religiosas a estas reinterpretaciones artísticas? Con horror y condena. Muchas de estas obras fueron prohibidas, censuradas o denunciadas desde los púlpitos, pero la prohibición solo aumentó su atractivo. Las personas buscaban estas obras precisamente porque habían sido condenadas por las autoridades. El arte había logrado algo que la academia no había podido hacer. Había liberado a Lucifer de su papel como herramienta de control religioso y lo había transformado en un símbolo de liberación humana. Esta transformación cultural preparó el terreno para que las revelaciones académicas de Spinoza fueran eventualmente aceptadas por un público más amplio. Pero había algo más profundo en esta fascinación artística con Lucifer. Los artistas intuían algo que los académicos estaban descubriendo, que la figura de Lucifer era una construcción humana, no una realidad sobrenatural. Al reinterpretar libremente la figura, estaban demostrando que las narrativas religiosas tradicionales no eran inmutables revelaciones divinas, sino creaciones humanas que podían ser transformadas. Esta comprensión era profundamente liberadora. Si las historias sobre Lucifer podían ser reescritas, si su significado podía ser transformado, entonces otras narrativas tradicionales también podían ser cuestionadas y modificadas. El arte se había convertido en una herramienta de liberación intelectual y espiritual. Los compositores también encontraron en Lucifer una fuente de inspiración. Desde el Fausto de Gounod hasta la Damnation de Faust de Berlioz, la música occidental se llenó de obras que exploraban temas luciferinos. Estas composiciones no eran simplemente entretenimiento, sino exploraciones profundas de la naturaleza humana y la moralidad. ¿Qué nos dice esto sobre el poder del arte para transformar ideas? El arte tiene la capacidad única de tomar conceptos abstractos y darles forma emocional y visceral. Mientras que los académicos podían demostrar racionalmente que Lucifer era una construcción histórica, los artistas podían hacer que las personas sintieran la libertad de liberarse de los miedos tradicionales. Esta transformación artística continuó evolucionando hasta nuestros días. En la literatura moderna, el cine, la televisión y otros medios, Lucifer ha sido reinterpretado continuamente. A veces aparece como un villano tradicional, pero más frecuentemente como un personaje complejo, a menudo simpático, que lucha con dilemas morales profundos. ¿Has notado cómo en muchas representaciones contemporáneas Lucifer es presentado como más honesto, más directo y paradójicamente más moral que muchos de los personajes que se supone representan el bien?
Esta inversión no es accidental. Refleja una comprensión cultural creciente de que las categorías tradicionales de bien y mal son más complejas de lo que las autoridades religiosas históricamente han querido admitir. El impacto cultural de estas reinterpretaciones ha sido profundo. Han ayudado a crear una cultura donde el cuestionamiento de la autoridad es valorado, donde la rebelión intelectual es vista como noble y donde la búsqueda individual de la verdad es considerada más importante que la obediencia ciega a la tradición. Pero hay un peligro en esta transformación cultural. Algunos críticos argumentan que la romantización de Lucifer puede llevar a una relativización peligrosa del mal real. Si todo puede ser reinterpretado, si no hay absolutos morales, entonces, ¿cómo podemos distinguir entre el bien y el mal genuinos? Esta es una preocupación legítima, pero también revela una comprensión incompleta de lo que realmente está sucediendo. La reinterpretación artística de Lucifer no elimina la moralidad, sino que la coloca en manos humanas en lugar de en autoridades externas. En lugar de obedecer códigos impuestos desde arriba, las personas son llamadas a desarrollar su propia comprensión ética basada en la razón, la compasión y la experiencia. Esta transformación cultural ha sido tan profunda que ha cambiado fundamentalmente la forma en que las sociedades occidentales entienden la autoridad, la moralidad y la libertad individual. Las ideas que comenzaron con reinterpretaciones artísticas de una figura mítica se han convertido en principios fundamentales de la civilización moderna. ¿Te das cuenta de cuán poderosa puede ser una idea cuando captura la imaginación humana? La figura de Lucifer, independientemente de su origen histórico, se convirtió en un vehículo para explorar algunas de las preguntas más profundas sobre la naturaleza humana, la libertad, la autoridad y la moralidad. El arte le dio vida a estas exploraciones de una manera que la academia sola nunca podría haber logrado. La revolución teológica, repensando el mal en el mundo moderno. Mientras los artistas transformaban culturalmente la figura de Lucifer, los teólogos enfrentaban un desafío aún más fundamental. Si las revelaciones académicas de Spinoza eran correctas, si Lucifer no era realmente el adversario sobrenatural que había sido presentado durante siglos, entonces toda la estructura teológica que se había construido alrededor de esta figura necesitaba ser reexaminada. Pero ¿por qué era tan difícil para la teología tradicional aceptar estas revelaciones? La respuesta está en el papel central que la figura de Lucifer había jugado en la explicación cristiana del mal. Durante más de 1000 años, la historia de la caída de Lucifer había servido como la respuesta principal a una de las preguntas más difíciles de la teología. ¿Cómo puede existir el mal en un mundo creado por un Dios perfectamente bueno? Esta pregunta, conocida como el problema de la teodicea, había atormentado a los pensadores religiosos durante siglos. Si Dios es omnipotente, omnisciente y perfectamente bueno, entonces, ¿por qué permite que exista el sufrimiento? ¿Por qué no elimina el mal del mundo? ¿Cómo puede un Dios perfecto haber creado un universo imperfecto? La historia tradicional de Lucifer proporcionaba una respuesta elegante a estas preguntas. El mal no había sido creado por Dios, sino que había surgido de la rebelión de un ser perfecto que había elegido libremente rechazar la bondad divina. Dios había creado un universo perfecto, pero había dado a sus criaturas la libertad de elegir, y algunas habían elegido mal. Pero ¿qué pasaba si esta historia era solo una reinterpretación posterior de una metáfora política sobre un rey babilónico? Si Lucifer no había existido realmente como un ángel caído, entonces toda esta explicación teológica se desmoronaba. Los teólogos se enfrentaban a la necesidad de encontrar nuevas formas de explicar el origen y